de nosotros fue demasiado rápida, pero también como todo tiene sus luces, también hay sombras, y más si nos enfocamos en un rumbo a las clases de los más pequeños, es decir, de la educación primaria y secundaria. Entonces, muchos de los más pequeños quieren retornar a clases porque sienten que les falta ese gregarismo en el ámbito de la educación. Por ello es que puedo decir que en sí la virtualidad ha generado un avance para poder conocer este mundo, pero de igual forma un retroceso en la educación. Más allá de buscar un modelo, un paradigma y decir regreso a clases presenciales, creo que lo primero que debe ser es salvaguardar el cómo se logrará ese regreso. Entonces, debemos buscar un entorno que va a implicar estrategias de las cuales en el sistema educativo peruano logran ser escasas. Es por lo tanto de que concluye esta parte de que necesitamos niños que entiendan sus clases y también profesores que forjen educación de calidad y un Estado que garantice ello. Gracias. Muchísimas gracias, compañera. Ahora damos paso a la intervención de la señorita Claudia Ramos. Muchas gracias. Respecto a esta pregunta, me inclino a estar más de acuerdo, ya que la experiencia con los familiares, en este caso niños de mi familia, ha generado el pensamiento de que la situación actual en que nos ha tocado vivir ha sido para ellos los más afectados, ¿no? Ya sea de manera directa e indirecta. El ser niños necesita que ellos estén acompañados de un guía en su proceso académico hasta que logren esa autonomía que no tienen. Lo cual una pantalla creo que no hará posible que se desenvuelvan de la manera que uno se espere. Por el contrario, va a ser difícil que luego ellos al regresar nuevamente a este ambiente y socializar y aplicar sus estudios les sea más difícil, ¿no? En la forma virtual como se espera. Y también que lo que te ofrece un aula, ¿no? De manera presencial, ya que los niños es más complicado y ahora agregándole esta situación de clases presenciales, el aspecto pandemia, ¿no? En que los maestros se van a ver ocupados, van a agregar una ocupación más en este aspecto. Entonces creo que es necesario que se tomen las medidas que cumplan con la protección del menor para que retome el estudio y este aspecto importante en su vida no se deteriore hasta el punto de que ellos ya no deseen hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Ahora damos pase a la intervención de la señorita Marilyn Blas. Buenas tardes. Con respecto a este primer punto, si bien la educación es fundamental para el alumnado, ahora en los tiempos en los que nos encontramos enfrentando una pandemia que, como sabemos, ha repercutido con la vida de muchas personas, pues, en parecer no sería el indicado por ahora, conociendo las condiciones en las que se encuentran muchas instituciones públicas y arriesgar a muchos niños sería perjudicial, pues estos no comprenden aún la magnitud que ha traído consigo la COVID-19 y la emoción de ellos, pues, de poder reencontrarse y regresar a la normalidad, pues conllevaría a que no se tenga por seguro de que se cumplan realmente o se respeten las medidas de bioseguridad. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. Y por último, para finalizar este bloque de opinión y participación de las panelistas, pasamos a la señorita Fernanda Casana. Bueno, como sabemos, en este tema tan controversial y muy discutido desde el 2021, puedo comentar que mi postura es a favor del regreso a clases, ya que es más factible recibirlas en un lugar ventilado, con pocas personas y con el profesor en aulas para así favorecer la atención en los niños, resolver sus dudas y liberarnos del tan temido fallo del Internet que se avecina en momentos inesperados. Bueno, la mayoría de nuestros compañeros y conocidos estudiantes sufren de este último problema debido a la sobrecarga de red que se provoca gracias a las estancias de un mismo horario de clases a determinada hora y da lugar muchas veces a la pérdida de las mismas y provocando el desinterés total del alumnado para recibir clases. Gracias. Muchas gracias. Ahora, para enriquecer un poco y hacer un poco más dinámico este foro, es que decidimos recopilar algunas opiniones de agentes externos a nuestra universidad, y en este caso con los protagonistas que serían de este retorno que ya se avecina. Es por ello que invitamos a tres niños, las cuales sus opiniones van a ser compartidas por mi compañera Fernanda Casana. Adelante, compañera. Primero con la intervención de Julia.
niños. Yo quisiera regresar a clases presenciales porque extraño mucho a mis amigos y a mi profesora, y también porque quisiera aprender mucho más que en clases virtuales. Muchas gracias. Luego también tenemos una segunda invitada de nombre Manuelita. Por favor, compañera, ayúdenos compartiendo esta opinión. Y justamente aquí vamos a evidenciar el sentir de los niños de querer regresar a sus aulas, ya que las tres opiniones coinciden en que se extraña la presencialidad y de esta manera aprenderán de una mejor manera. Soy la alumna Manuelita del colegio 8397 Hermanos Albujar y Manuel Guarniz. Hoy quiero dar mi opinión acerca de las clases presenciales y virtuales. Las clases presenciales tenemos las ventajas sobre que nos ayude el profesor, los compañeros y trabajar en equipo. En cambio, los virtuales no, porque en esta edad no podemos estar con un celular a mano. También cuando vivimos en el campo no hay mucho internet, entre otras cosas. Mi opinión de volver a clases o seguir en virtuales es de que mejor es entrar a clases y no seguir en virtuales, porque las virtuales no aprendemos mucho y no nos enseña casi nada. En cambio, las presenciales nos lleva a rumbo al éxito. Muchas gracias. Y por último, en este bloque de invitados damos pase al estudiante Ruth, de 14 años, que está en secundaria. Adelante, compañera Fernanda. Ruth, de la institución educativa Luis Noriega de la Fora, y mi opinión acerca del regreso a clases presenciales es que hay mucha diferencia en la presencial que la virtualidad, porque como sabemos hay personas que pues no tienen mucho acceso a esta red, ¿no? O a veces hay personas que no pueden, tienen la facilidad de entrar simplemente al celular y estar allí, ¿no? Pero ya cuando es presencial, simplemente tú te vas al colegio y ya. Y también es que tú puedes aprender en la presencial un poco más mejor que en la virtualidad. Y mi opinión acerca de que si me gustaría regresar a la presencial es que sí, porque pues como ya dije, hay muchas ventajas, ¿no? Poder estudiar presencial que en la virtualidad. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con nuestras diapositivas, y luego de haber escuchado a estos invitados es que podemos sacar una conclusión de que la mayoría de los estudiantes pues sí quieren regresar a las aulas, pero ¿qué tan seguro será realizarlo? Y es así como pasamos al segundo bloque, que se nos surgió a raíz de justamente las declaraciones de nuestro ministro de Educación, que mencionó que los estudiantes que no sean vacunados hasta el 28 de marzo serán inmunizados en sus aulas. Entonces, ¿qué nos planteamos, no? La vacunación sería considerada una obligación para ejercer mi derecho a la educación en el caso de los estudiantes. Y se les plantea también a las panelistas, ¿no? ¿Qué opinas sobre la vacunación obligatoria a los niños para que regresen a sus aulas? Doy pase primero a la señorita Claudia Ramos. Bueno, en esta situación siento que se desenvuelven varios factores, ya que si los niños en este caso no están obligados a vacunarse, ¿cómo los podemos proteger para que puedan asistir a esta presencialidad y también asegurar que seguirán todas las medidas de bioseguridad? Ya que después de todo no dejan de ser niños, ¿no? Que desean jugar y no son tan autónomos para valerse por sí mismos y buscar este aislamiento que se pide. Por otra parte, también los profesores sí se les exige contar con un carnet de vacunación. ¿Y qué sucede con aquellos que por algún motivo
de cualquier índole no desean o no pueden vacunarse. No se les debe permitir trabajar entonces. Entonces aquí también ¿por qué se le aplicaría este condicionamiento al derecho a laborar? Existen muchos motivos por los cuales una persona no desea o no puede vacunarse. Existen también muchos puntos sueltos por los que sí considero que se le está obligando a la vacunación para ejercer el derecho a la educación debido a las decisiones dictadas que siempre se están tomando por parte del gobierno. Gracias. Muchas gracias. Ahora damos pase a la señorita Rosimar Arce. En relación a esa pregunta, pues quiero decir en realidad que la vacunación debe ser una forma de protección frente a la situación actual. Por ello se debe priorizar esta vacunación, pero no como un condicionante al retorno de las clases, debido a esta poca eficiencia de los colegios al no estar preparados en sí para unas clases presenciales en relación a esta pandemia. Por tanto, si es que queremos ejercer nuestro derecho a la educación, creo que primero en realidad el Estado debe garantizar el derecho a la salud, el derecho al bienestar de nuestros ciudadanos, y más que una obligación, la vacunación debe ser el poder vacunarse como un derecho a los niños a estar protegidos. Gracias. Muchas gracias, compañera. Ahora damos paso a la señorita Marilyn Blas. Sabemos que la educación es uno de los derechos fundamentales que tiene el ser humano y pues esta debe ser ejercida como tal. Pero si bien la vacunación no debe ser ejercida como un condicionante, como ya lo había mencionado, pero para que muchos niños tengan acceso a ella. Sin embargo, este es un recurso en el que uno como persona disminuye los efectos ante un posible contagio, y si los uniéramos con un regreso a la presencialidad, pues sería mentira decir que no habría contagios, pues es algo inevitable y como tal son grandes las probabilidades que esto llegue a ocurrir, pues todos estamos expuestos, y es ahí que muchos estudiantes que no cuenten con una vacuna pues les ocasionaría mayores daños en comparación con uno que ya lo tiene. Y pues la responsabilidad de estos sucesos pues recaería en los maestros y los directores, ya que está a su disposición el cuidado de sus estudiantes. Es por ello que como rectifico, la vacuna no debe servir como un condicionante, sino como una medida de prevención ante casos que sin duda alguna, pues son grandes las probabilidades que llegue a ocurrir. Gracias. Muchas gracias, señorita. Ahora damos pase para culminar este bloque en cuanto a las panelistas a la señorita Fernanda Casana. Bueno, como sabemos, la vacunación en niños va a ser fundamental para poder estar seguros del exitoso regreso a clases, debido a que la protección de sus sistemas inmunes sería prioridad para no extender el virus en los adultos, en los mismos niños, y asimismo vamos a reducir de manera considerable los casos de COVID presentados en nuestra región de infantil, e inclusive reduciríamos el porcentaje de muertes en adultos y jóvenes, quienes pueden ser sus mismos familiares, vecinos o conocidos de sus comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, para seguir dinamizando este foro, es que tenemos otra invitada que es en este caso una madre de familia. Damos pase a su opinión de la mano de mi compañera Fernanda Casana. A la señorita Celeste. Buenos días, soy Celeste Michelle Villacorta-Neira, mamá de Matías Emanuel Vargas Villacorta. Con respecto a la pregunta de la vacuna en niños, yo sí quisiera vacunar a mi niño para que él pueda ir a la escuela y esté más protegido, porque como son niños, ellos suelen estar, no tienen mucho cuidado y suelen coger cualquier cosa. Ya teniendo la vacuna pueden estar un poco protegidos. Gracias. Entonces es interesante cómo podemos recoger el testimonio de una madre de familia que sí está de acuerdo con vacunar a su pequeño hijo. Sin embargo, como sabemos, este tema es muy controversial en cuanto encontramos muchas posiciones en contra. En este caso, hay muchos padres de familia que tienen aún la duda de vacunar a sus hijos,
pero en esta ocasión preguntamos a una madre de familia y consideró que sí vacunaría a su niño. Ahora pasamos al tercer bloque, referido al retorno a las clases presenciales en las universidades. Esto surge a raíz de las declaraciones de nuestro rector a través de Exitosa, donde indicó que las clases presenciales serían a partir de agosto de este año, porque las medidas dadas por el Ministerio de Salud no son objetivas a la realidad de la institución para el retorno a clases de miles de estudiantes. Es entonces como se le plantea a las panelistas si es que te gustaría retornar a clases presenciales, considerando que son universitarias, y que si consideras que es una medida que debería tomarse con prontitud. Damos pase a la señorita Claudia Ramos. Sí, sinceramente de mi parte, por supuesto que me gustaría, porque existen muchos motivos que harían que las clases presenciales sean más significativas en la vida educativa de cualquier estudiante. Desde poder aclarar dudas directamente con el profesor o tus compañeros, y también el aspecto social que te permite desenvolverte más sin preocuparte de estar pensando en la conexión a internet, de que tu cámara esté prendida o no, o tu audio esté fallando, incluso los distractores que no te permiten concentrar tu atención en el estudio, como en mi caso, por ejemplo, la calle donde vivo ocurre mucho ruido, con lo cual no me permite enfocar atención. Y sin embargo, también quiero agregar a esto, a pesar de que me gustaría, de nada sirve tener esta expectativa de si no sabemos manejar la situación actual. Entonces considero que me gustaría regresar a clases, pero siendo conscientes de que hasta que no finalice la pandemia o no se logre controlar, no podemos esperar vivir este tipo de experiencia que esperamos. Muchas gracias. Gracias, compañera. Ahora les doy la palabra a la señorita Rosimara. En un retorno a clases presenciales, desde mi posición, creo que valiendo pues desde que vivo actualmente en el Valle de Jequetepeque, que está lejos justamente de la Universidad Nacional de Trujillo. Entonces creo que va a involucrar en sí una de las etapas más difíciles en realidad de mi vida, porque voy a tener que cambiar el lugar donde vivo, cambiar justamente dejar de lado un poco a mi familia para ir a estudiar a otro lugar. Entonces, considero, ¿no?, de que si bien este retorno va a generar beneficios en mi posición, pero al mismo tiempo necesita que este retorno esté asegurado, y ese seguro pues nos va a otorgar el Estado. Entonces, condicionando pues estas necesidades, creo que efectivamente necesitamos el retorno a clases presenciales, pero también necesitamos que el Estado nos garantice ello. Gracias. Muchas gracias. Ahora damos pase a la señorita Marilyn Blas. El retorno a la presencialidad en caso de los universitarios, en mi opinión, pues creo que es un buen incentivo, sobre todo para aquellas carreras que en realidad las necesitan, en casos que tengan que realizar prácticas o implementos que se encuentren necesariamente en el centro universitario, y que por necesidad se requiere que sus clases se lleven en un ámbito presencial, ya que la enseñanza en modo virtual en aspectos como estos pues no ha sido la adecuada ni la mejor. Entonces creo estoy de acuerdo con un regreso a las clases presenciales, y mucho más aún para aquellas carreras que realmente las requieren. Gracias. Muchas gracias. Y por último, finalizamos este bloque con la participación de la señorita Fernanda Casana. Bueno, en mi opinión, esta pandemia al inicio fue una situación muy complicada de superar. Sin embargo, con la aparición de las vacunas actuales, se convirtió en una situación más llevadera, ya que la tasa de mortalidad es mínima a comparación del 2020, que fue el inicio, lo que hace posible que poco a poco esta se convierta más en nuestra realidad normal pre-pandemia, por así decirlo, y de la cual vamos a tener que sí o sí irnos acostumbrando, y esta pandemia ya forma parte de nuestras vidas. No podemos revertir la situación a tal punto de como si no hubiera existido. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Y vamos a pasar a nuestro blog de invitados, para lo cual en esta oportunidad tenemos a 3 universitarios. Adelante, compañera Casana, con la intervención de la señorita Cintia.
día, mi nombre es Cintia Melissa Horna Rivas, soy estudiante de la carrera de Microbiología y Parasitología de la Universidad Nacional de Trujillo. Y el día de hoy voy a responder a la pregunta si me gustaría retornar a las clases presenciales. Mi respuesta es que sí me gustaría, ya que quisiera ir a los laboratorios, poder hacer las pruebas, poder hacer prácticas de manera presencial, ya que de eso se basa mi carrera. Y por otro lado, me gustaría que regrese la interacción de alumno y profesor, ya que de alguna u otra manera la hemos perdido en las clases virtuales. Y por otro lado, quisiera regresar, ya que la mayoría de los alumnos no cuentan con una calidad tan alta de internet, y gracias a eso como que a veces perdemos clases, o a veces se nos va la señal, o a veces también tenemos problemas con la luz. Y por eso quisiera que regresen las clases presenciales. Gracias. Gracias, compañera. Ahora, por favor, proyecta la opinión del joven Leonardo, quien también es un universitario en la carrera de Ingeniería Industrial y nos va a compartir su perspectiva. Tengan un cordial saludo, mi nombre es Leonardo Urbina, con el tema dando mi opinión referente a lo que es el regreso a las clases presenciales. Por un lado, pienso que está bien, ya que en todo caso los chicos que necesitan hacer prácticas referente a su carrera y referente también a la cuestión de aprendizaje, porque no todos aprenden de la misma forma, está muy bien, es algo bueno para ellos, pero por el tema de la pandemia está mal enfocado. En sí, mi opinión estaría de que no se debe aún regresar a clases presenciales por el motivo tanto de la pandemia, a la vez también de que hay jóvenes que trabajan mientras estudian y se les hace más fácil la virtualidad, el trabajar y ir pagando los estudios. Asimismo también hay personas que ya se están adaptando a la tecnología y que esta pandemia, por así decirlo, nos ha ayudado a conocer más los medios tecnológicos y nos permite ver de que no solamente todo está en lo presencial, sino que también bastante en lo virtual. Así que mi opinión queda clara de que no estoy de acuerdo aún con el retorno a clases en plena pandemia. Si en caso no hubiera pandemia y ya se viera decretada que el COVID está controlado, pues sería lo más grato volver a las clases presenciales. Mientras tanto, no. Gracias. Ahora retornamos a nuestras diapositivas para el último bloque, que está pues, o más bien nos lo planteamos desde que observamos la situación de que para que los docentes regresen a dictar clases será necesario que cuenten con su carnet de vacunación mínimo con 2 dosis. Esto fue lo que hizo también las declaraciones el ministro de Salud, por lo que preguntamos a las panelistas si es que considera justo que el retorno a clases presenciales se haga bajo la obligación de estar vacunado contra el COVID-19 en el caso de los docentes que regresen a dictar sus materias. Y también al final vamos a ver un poco, ¿no?, de qué opina la plana docente sobre el regreso a la presencialidad. De pase en primer lugar a la señorita Claudia Ramos. Sí, con respecto a esa pregunta, considero que no, ya que esta decisión creo que existen más deficiencias, porque no podemos prohibir a un docente a no laborar sin respetar los motivos por los cuales no desea o puede vacunarse. La manera también incluso en cómo ellos se han adaptado a este tipo de situaciones es admirable, ¿no? Estas circunstancias. Por lo tanto, no se trata simplemente de decidir de qué manera sí puedes ejercer tu derecho a laborar, ya que estarías limitando y a la vez condicionando a la persona. Creo que lo más efectivo es que los profesores que no cuentan con vacunas ayuden en el aspecto virtual a aquellos niños que no, o de algún motivo, no pueden tener regresar a la presencialidad. Gracias. Muchas gracias. Ahora damos paso a la señorita Rosimar. Sí, de manera concisa puedo decir pues de que la realidad peruana tiene muchas situaciones, entonces no podemos condicionar a la vacuna cuando un profesor no puede en sí tener
o acreditar justamente este carnet de vacuna por relación a una enfermedad, ¿no? Entonces son distintas realidades que la verdad necesitamos evaluarlas directamente. Por lo tanto, depende mucho de la implementación que gestione el Estado para empezar así a hablar de un retorno a la presencialidad. Entonces no estoy a favor de que la vacuna sea un requisito, sino que en sí que estoy a favor de que el Estado asegure la salud del sector educativo para empezar a tener como un modelo el regreso a clases. Gracias. Muchas gracias, compañera. Ahora doy pase a la señorita Marilyn Blas. Bueno, mi punto de vista concerniente a este punto es muy precisa. Como ya lo había mencionado anteriormente, pues la vacuna ha de servir como una medida de prevención para disminuir los efectos y no como un condicionante, sobre todo para los profesores, para que puedan ejercer sus labores y prohibirles a ellos. Es por ello que no me encuentro de acuerdo, ya que igualmente todos estamos expuestos y van a existir los contagios, tengan o no las respectivas dosis. Gracias. Muchas gracias. Y para finalizar, damos pase a la señorita Fernanda Casana. Buenas tardes. Bueno, con respecto a la vacuna en sí, esta debe ser obligatoria para todos los docentes, pero no significa que va a ser la única medida que tome el Estado para poder contrarrestar los efectos que causa este virus y debe ser solamente tratada para los docentes que sí o sí quieran volver totalmente a clases presenciales, por el simple hecho de que corren el riesgo de contagiar y contagiarse con el contacto que tengan con las demás personas. Y además de ello, vamos a evitar el regreso de la tan temida cuarentena y el retraso de nuestro progreso en el ámbito educativo tan visto en el 2020. Muchas gracias, compañera. Ahora, para finalizar y complementar un poco, ¿no? Hemos invitado al magíster Manuel Arce Yepes para que nos brinde su apreciación sobre este tema y así poder tener la visión desde la perspectiva docente. Adelante, compañera Casana. Hablar del retorno socialidad en educación peruana es todo un reto. La educación hoy día está en crisis y definitivamente es necesario tomar acciones para poder recuperar el tiempo perdido. Todo ello ya significa un reto. El retorno a las clases presenciales en las circunstancias actuales como estamos viviendo ya en plena tercera ola de la pandemia, prácticamente es un reto mayor. En primer lugar, tenemos que reconocer que las instituciones educativas en su infraestructura nunca han sido acondicionadas y construidas para atender este marco que implica la atención de los protocolos de la universidad. En las aulas hay que mantener la distancia que establece. Y vamos a dar pase a mi compañera Rosimar, quien va a complementar al respecto de la perspectiva docente. Sí, en realidad justamente era un director de una educación educativa y podemos así finalizar su intervención en que es cierto que las instituciones educativas no han sido preparadas ni construidas para una educación en aras pues de esta pandemia. Entonces debemos de así como que buscar otras soluciones que el Estado debe garantizar. Eso es todo. Muchas gracias. Ahora ya para finalizar nuestro foro, pues mencionar que en esta actividad, en esta estrategia, hemos evidenciado una pluralidad de opiniones, tanto como a favor como en contra, otras imponiendo un poco de condicionamiento para regresar a las aulas.
Entonces podemos decir que en esta conversación se refleja el lado positivo y negativo de nuestra capacidad para poder evitar los contagios masivos en retorno a las clases. Pues en la mayoría de los casos vistos anteriormente nos dan a entender que las soluciones sí se pueden aplicar y son factibles para el retorno, más algunas no podemos confiar del todo en ellas porque el sistema peruano no nos da esta seguridad necesariamente, ¿no?, para estar de acuerdo en sus decisiones. Si bien es cierto, hay otros países que ya han retornado de una manera segura, desde esta actividad, desde este foro como grupo, pues esperamos que nuestro país pueda seguir este ejemplo y también garantizar que tanto estudiantes como docentes y administrativos, pues se nos garantice esta seguridad, se nos garantice esta protección a nuestro derecho a la salud y no se nos trate de vulnerar por ninguna manera. Muchas gracias. Muy bien, señoritas. Muy bien, felicitaciones. El regreso a las aulas es un tema controversial. Felicito a las participantes que han logrado un buen desempeño. Han matizado con videos cortos de entrevistas a niños, a adolescentes jóvenes y ahora último a profesionales, ¿no? De manera general, el aula ha presentado sus estrategias